Bueno, ahora vamos a ver el tema de proyecciones ortogonales. Destacar que eso significa que la proyección va a ser ortogonal a lo que yo estoy, sobre lo que yo estoy proyectando. Eh, Nosotros ya vimos proyección de vector sobre vector, ¿tá? Tengan cuidado porque muchas veces cuando les piden otro tipo de proyección se confunde y usan la fórmula de proyección de vector sobre vector y en realidad lo que les están pidiendo es otro tipo de proyecciones. La primera proyección que vamos a ver es la proyección de un punto sobre el plano. Un punto sobre un plano me genera otro punto, ¿verdad? La proyección, acuérdense que es la sombra. Bien, fíjense cómo calcular este A'. Los datos van a ser el plano pi y el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si yo tengo el plano pi, tengo el vector normal. Si tengo el vector normal y tengo un punto, puedo calcular una recta que sea perpendicular al plano y que pase por el punto A. Bien, si es perpendicular al plano porque es paralelo al vector normal y pasa por el punto A, la intersección entre el plano pi y esta recta que acabo de calcular me va a dar el A', que es el punto de proyección, la sombra de A sobre el plano pi. ¿Está? Así que la forma de calcular la proyección de un punto sobre un plano es calcular la recta perpendicular al plano que pasa por el punto y hacer la intersección de esa recta con el plano en cuestión. Acá hay un ejemplo paso a paso, lo dejo para que lo miren ustedes del PDF y vamos a proyección de una recta sobre un plano. Acá hay distintos casos. El caso más genérico es una recta que cruza al plano en un punto, ¿estamos de acuerdo? Y yo lo que quiero encontrar es la recta R'. Bueno, fíjense una cosita. Si nosotros calculamos este punto de intersección como la intersección de una recta y un plano que ya lo vimos antes, y luego tomamos un punto cualquiera de la recta, cualquier punto de la recta, y lo proyectamos sobre el plano, que es lo que hicimos en el tema anterior, lo que vamos a obtener es un segundo punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que tenemos los dos puntos, con estos dos puntos puedo determinar la ecuación de la recta R', porque con dos puntos puedo calcular el vector director, ¿tá? Y a su vez con los dos puntos, con uno solo obtengo el punto que necesito. Así que así puedo calcular la proyección de la recta, la sombra que hace esta recta R sobre el plano pi. Un caso particular es cuando la recta es perpendicular al plano. ¿Tá? Entonces, el vector director de la recta va a ser paralelo al vector normal del plano. Recuerden que el plano y la recta van a ser datos, entonces yo puedo verificar si los dos vectores son paralelos. Si los dos vectores son paralelos, la proyección, la sombra que genera la recta R en forma ortogonal al plano va a ser solamente un punto y ese punto va a ser la intersección, así que bastante fácil de encontrar. Y hay un caso particular que no está en el PDF porque es demasiado sencillo, pero está bueno aclararlo. Yo voy a ir perdón, me pasé, al ejemplo de la recta, de la proyección del punto para explicarlo. Vamos a sacar lo que habíamos hecho, ¿está? Y es un caso particular que es cuando tenemos una recta paralela al plano. Entonces, si yo tengo una recta paralela al plano, ¿cómo calculo la proyección de esa recta? Bueno, ¿cómo sé que es paralela? Bueno, el vector normal de la recta, perdón, el vector director de la recta y el vector normal del plano van a ser perpendiculares. Su producto escalar va a valer cero. Cuando ocurre eso, lo que voy a tener que hacer es tomar un punto cualquiera de la recta y proyectarlo sobre el plano. Tengo A', bien. Y luego la sombra va a tener el mismo vector director, o sea, la dirección que tiene esta recta y la dirección que tiene la recta sombra tiene que ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
lo único que tendría que calcular es el punto, básicamente es bajar la recta. Y en el caso más sencillo de todo, es ya directamente una recta que esté contenida en el plano. Si la recta está contenida en el plano, directamente esa recta va a ser su propia proyección. Es un caso demasiado obvio, demasiado fácil, pero siempre verificar si el vector normal y el vector director son o no perpendiculares o paralelos para esos casos especiales que acabamos de ver. Bien. Acá tienen otro ejemplo, este es el ejemplo de proyección de la recta perpendicular, ¿tá? También lo pueden mirar del PDF, acá algún ejercicio para hacer, y planos proyectantes de una recta, que esto es un tema que tiene que ver con un ejercicio que hay en la guía, que varios estuvieron preguntándolo. eh, Ahora lo vamos a ver. En el PDF lo explica con... eh, acá es el gráfico para tener la idea. Tenemos la recta y cada recta se va a proyectar sobre cada uno de los planos cartesianos, el plano XY, el plano XZ y el plano YZ, en forma perpendicular. Es decir, esta recta se va a proyectar y va a generar estos planos proyectantes. Este plano rojo está a 90 grados. Esperen que cambiamos el tipo de lápiz. Va a estar a 90 grados con respecto al plano XY. Este plano verde va a estar a 90 grados con respecto al plano XZ. Y este plano azul tiene que estar a 90 grados con respecto al plano XY. Esa es la idea. Eh, Acá desarrolla distintas formas de resolverlo según los datos que pueden llegar a tener, ¿tá? O sea, acá la recta está como intersección de dos planos, acá la recta está en la forma vectorial paramétrica, acá está en la forma simétrica. Bueno, ¿cómo encararlo según distintas posibilidades o enunciados, datos, o cómo están expresados los datos, mejor dicho? Yo no soy muy amigo de recordar distintas formas de resolverlo. Recuerden que no importa en qué forma ustedes le den la recta, siempre la van a poder llevar a una forma dada, ¿está? O sea, si a ustedes la recta se la dan como intersección de dos planos, tranquilamente la pueden llevar a la forma vectorial o a la forma simétrica según lo que más les conviene. Visualmente, a mí me gusta la forma simétrica o la paramétrica. Lo que pasa es que acá creo que no lo resuelve en la forma paramétrica, que era x igual a algo, y igual a algo y z igual a algo, ¿se acuerdan? Eh, pero bueno, es indistinto porque el razonamiento va a ser el mismo. Yo después les voy a grabar un videíto más puntual de este tema junto con otras cositas para que lo entiendan mejor. Pero, a ver, ¿cuál es la idea de esto? Yo tengo una recta. Yo tengo acá la recta, vamos a verla con la forma simétrica porque es la forma creo más fácil de verlo. Yo tengo una recta. Es decir, imaginemos para trabajar bien en 3D y no complicar el gráfico, imaginemos que yo tengo, este es la altura, ¿verdad? Es lo que en 3D sería el eje Z y acá tenemos lo que sería el eje Y. El eje Z sale de la pantalla, por eso no lo dibujo. Vamos a hacerlo efectivamente en tres dimensiones. Entonces, ahora voy a cambiar el color y voy a dibujar una recta que podría ser esta recta que tenemos ahí. Esta es la recta. ¿Tá? Entonces, esta recta, que es la recta azul, mantiene estas tres condiciones. O sea, hay un valor de X, un valor de Y y un valor de Z, un único valor de cada una de ellas que cumplen para determinar esa recta. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo a esta ecuación le quito la restricción de X? Digo, mira, X puede tener cualquier valor. Miren el gráfico. X
tiene cualquier valor, ¿no haría que la recta esa azul que yo tengo dibujada en la pantalla salga perpendicularmente de la pantalla hacia nosotros? Es decir, ¿qué estoy generando? Un plano. Sería como estirar una cortina, ¿está? O sea, tenemos toda la cortina envuelta haciendo un cilindro, y cuando yo le quito la restricción empiezo a tirar de la pantalla. Al ir tirando de la pantalla, la voy estirando. ¿Por qué? Porque esa misma recta puede tener cualquier valor de X. Lo que tengo que respetar son los valores de Y y de Z. Estos dos valores los tengo que respetar porque tienen que cumplir con esta ecuación. Pero los valores de X pueden ser cualquiera porque quité la restricción esa. Bueno, ¿qué obtuve esto? Un plano, porque esto va a ser la ecuación de un plano. Al quitarle la restricción de X, esto que está acá, cuando lo escribo, que acá lo resuelve en el tercer caso, acá, cuando yo resuelvo esto, fíjense que lo que me queda es la ecuación de un plano que no depende de X. Esta ecuación del plano, como no depende de X, sale en forma paralela al eje X, es decir, perpendicular al plano ZY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que acabo de encontrar es el plano proyectante a la recta original, porque a la recta yo la contengo, porque si contengo esta condición, si yo tengo esta condición, estoy teniendo la condición de la recta. Lo que pasa es que le quité la limitación a la variable x. Bueno, hace lo mismo con los otros dos planos cartesianos. Básicamente, una vez que tengo la expresión de la ecuación simétrica, lo que hago es ir tachando, ir quitando cada una de las restricciones. Cada vez que le quito una restricción, lo que me queda es un plano. ¿Y ese plano cómo va a ser? Va a ser paralelo a la variable que taché. Si es paralelo a la variable que taché, al eje que taché, va a ser perpendicular al plano de las dos variables eh, que quedaron en juego, en este caso y z. Bien, acá hace el gráfico de uno de ellos, hay algunos ejemplos para que resuelvan. Bien, vamos a ver distancias. Ya vimos la distancia de punto a punto, que era calculando el vector determinado por esos dos puntos y les calculábamos la norma o módulo a ese vector y ese valor era la distancia entre los dos puntos, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a empezar viendo distancia entre punto y recta en R3. Vamos a ver este gráfico. Lo que queremos calcular es la distancia del punto a la recta R. ¿Estamos de acuerdo? Recordar que la distancia siempre se mide perpendicular a donde se está midiendo, con respecto a lo que se está midiendo. Por lo tanto, no es este A' cualquier punto, sino que es un punto particular que, del tema que vimos antes, sabemos que A' es la proyección de A sobre la recta R. Entonces, hay dos formas de calcular esta distancia, una un poquito más complicada, pero conceptual, por eso me gusta explicarle, y la otra la que está en el PDF, que se las voy a explicar en segundo término. ¿Cuál sería esa primer posibilidad así conceptual de entender el tema de recta y plano y punto en tres dimensiones? Fíjense, ustedes podrían calcular un plano que contiene el punto A y el punto A', ¿tá? Que sería con el vector normal, el vector de la recta, y que contiene el punto A. Entonces obtendrían un plano que sale de la pantalla y cruza y corta al punto A y al punto A', y sale de la pantalla perpendicularmente, por lo tanto es perpendicular a la recta. Una vez que tienen ese plano, la intersección entre la recta y el plano que acaban de calcular sería el valor de A', sería el punto A'. Una vez que tienen A', pueden calcular el vector A', ¿está? Como 0A menos 0A. ¿Estamos de acuerdo? Este vector lo pueden calcular como el 0A' menos
0A, ¿se acuerdan? ¿Está? Vectores. Muy bien. ¿Y a qué va a ser la distancia? Bueno, si yo agarro la norma de este vector A', a este vector le hago la norma, lo que me va a dar es la distancia que hay del punto a la recta R. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una forma. Bien, la otra forma que aparece, que se puede hacer, es la que aparece en el PDF, que es la siguiente. Yo puedo sobre la recta, A' es difícil de calcular. Ya vimos que hay que hacer muchas cosas para calcular A'. Ahora, yo puedo agarrar un punto cualquiera de la recta. Eso es más fácil. Elijo un punto cualquiera que verifique la recta. Entonces, si yo tengo este punto, fíjense que entre el punto, este genérico P de la recta, y el punto A, aparece un vector que es el vector PA. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado tenemos el vector director de la recta. Entre este vector que acabamos de calcular, el vector que va de P a y el vector B, podemos generar un paralelogramo, ¿estamos de acuerdo? Donde, si se acuerdan, la superficie o el área del paralelogramo era igual a la norma del vector B por el otro vector, que en este caso es el vector PA. La norma del producto vectorial habíamos demostrado que era igual a la superficie, al área del paralelogramo formado por esos dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué es igual además geométricamente la superficie? Es igual a base por altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la base quién es? Miren la base. Sí, la base es la norma del vector B. Esa es la base. ¿Y quién es la altura? Sí, la altura es la distancia que hay de a A', que es igual a la distancia que hay de a la recta R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que despejar h. ¿A qué va a ser igual perdón, ¿a qué va a ser igual h? Ahí está. ¿A qué va a ser igual h? H va a ser igual a la distancia que yo quiero calcular, que es la distancia de a R, y esta distancia va a ser igual a la norma del producto vectorial dividido la norma de B. La base tiene que pasar dividiendo, y la base es la norma del vector B. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá aparece lo que acabamos de decir. Recordando esto, llegan a la fórmula. Recuerden que como estamos calculando la norma del producto vectorial, no importa el orden. O sea, el producto vectorial no es conmutativo. PA por el vector B, producto vectorial, no es lo mismo al vector B por el vector PA vectorial, producto vectorial. Pero como yo quiero la norma, el módulo de eso sí va a ser el mismo. Entonces no importa en qué orden multiplico. ¿Está? Bien, aparece un ejemplo. Distancia entre dos rectas paralelas es bastante sencillo. Si yo tengo dos rectas, bueno, eso tendrían que ser rectas paralelas, ¿verdad? Vamos a cambiar esto es una recta y esta es otra recta más o menos paralela. Si yo quiero eh, graficar, obtener la distancia entre estas dos rectas, lo que puedo hacer es tomar un punto de una de las rectas y tomar la distancia
que hay entre una recta y un punto de la otra recta, es decir, el caso anterior. ¿Está? Bien. Eh, es lo que explica acá. Si yo tengo dos rectas paralelas, agarro un punto de una de las rectas y calculo la distancia de la recta R1 al punto de la recta R2. ¿Está? Otra vez tengo que elegir un punto. Bueno, es exactamente lo mismo. Distancia entre rectas alabeadas. Bueno, acá aparece un gráfico en el PDF que no es muy amigable, por lo tanto yo en GeoGebra lo rehice para que quede un poquitito más amigable, ¿tá? A ver si así se entiende mejor. A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos las dos rectas azules. Si ustedes se fijan, si las empezamos a girar, ¿tá? Las dos rectas azules son alabeadas. No están a 90 grados, si se fijan desde arriba, no están a 90 grados, ¿tá? Casi, casi están, pero no están a 90 grados, tiene una cierta inclinación, ¿tá? Pero digo esto porque alguien preguntó si las rectas alabeadas siempre estaban a 90 grados y no, no tienen por qué estar a 90 grados, ¿tá? Ahí se ven que las rectas tienen un cierto ángulo. Bien, como les decía, entonces nosotros tenemos las dos rectas azules. Queremos calcular la distancia. ¿Cómo es la distancia entre dos rectas? Recuerden que es perpendicular, o sea, acá tengo que tener 90 grados y acá tengo que tener 90 grados, ¿está? Entonces, no es que se puede calcular en cualquier punto de la recta. Es bastante complicadito calcular ese segmento de recta, ese vector que une esos dos puntos, el punto T y el punto N. No es fácil encontrar esos dos puntos. Entonces, en vez de eso, lo que se hace es lo siguiente. Fíjense, este vector que está acá, el vector que está acá, este vector negro, ese es el vector de la recta de abajo, el vector director. Y este vector verde es el vector director de la recta de arriba. Lo primero que hacemos es bajar, porque son vectores libres, este vector verde lo llevamos al mismo plano que la recta azul para unirlo con el vector negro. Entonces, así vamos armando la base de un paralelepípedo, ¿se acuerdan? Entonces, yo lo que puedo hacer es buscar un punto cualquiera de la recta de abajo, un punto cualquiera de la recta de arriba, es un punto cualquiera. Fíjense que tengo cierto ángulo para llegar a él. Es decir, este punto podría estar acá. Total, el vector verde y el vector negro son libres. O sea, los puedo llevar los dos hasta este lugar, acá, lo puedo traer para acá. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, con estos dos puntos que los elijo arbitrariamente en cada una de las rectas, puedo armar un tercer vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos estos tres vectores que podemos armar un producto mixto entre ellos. Y se acuerdan que el área, perdón, que el volumen del paralelepípedo era igual al producto mixto entre los tres vectores. Entonces, a ver, nosotros lo que podemos hacer es decir, si este vector, este que está acá abajo, es el vector V1. Este vector negro es el vector V2. ¿Estamos de acuerdo? Y el vector este que acabamos de construir lo vamos a llevar W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros sabemos que el volumen del paralelepípedo era igual al producto mixto, es decir, vector W, a la norma, ¿verdad? Al módulo, porque es un escalar. Vector W, producto escalar por el producto vectorial de vector V1 con vector V2. ¿Estamos de acuerdo?
Esto hay que calcularle el módulo porque el producto mixto puede dar negativo y el volumen siempre es positivo. Este es el volumen, ¿estamos de acuerdo? Y si se fijan, la distancia entre las dos rectas no es nada más ni nada menos que la altura del paralelepípedo. Y nosotros sabemos que el volumen del paralelepípedo es igual a el área o superficie de la base, que a qué es igual esta base, sí, al producto vectorial V1, producto vectorial con V2, la norma de él. La norma era el área del paralelogramo formado por los dos vectores, determinado por los dos vectores. Eso es la superficie de la base por la altura. Y la altura es la distancia de R1 a R2, siendo esas dos rectas alabeadas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto pasa dividiendo. ¿Y qué me queda? Que H, que es la altura, que es igual a la distancia de R1, o hasta R2, ¿estamos de acuerdo? Es igual a el volumen del paralelepípedo, que es igual a el módulo del vector W, producto escalar, por el vector V1, producto vectorial con V2, es decir, lo que se llama producto mixto, ese módulo dividido, S, o sea, el área de la base. ¿Y el área de la base quién es? La norma del producto vectorial entre el vector V1 con el vector V2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así podemos calcular esa altura, que algo que me quedó para mostrarles es cómo la altura, que es este punteado que teníamos acá, es igual a la altura del paralelogramo. A ver, cuesta con el GeoGebra. Ahí está. La altura entre las dos rectas, la distancia entre las dos rectas, perdón, la distancia entre las dos rectas es igual a la altura del del paralelepípedo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El gráfico que estaba en el, en el PDF, como ven, trata de explicar eso, pero me parece que lo explica de una forma un poquitito más complicada. Creo que con lo que les acabo de mostrar lo van a entender un poquitito mejor. Bien, pero en definitiva todo eso es para demostrar la fórmula que, como siempre les digo, se pueden saber la fórmula de memoria. Este vector P1, P sub 2 es lo que yo llamé vector W, ¿verdad? O sea, si se fijan, P sub 2 está sobre la recta R2 y P sub 1 está sobre la recta R1, ¿está? Entonces, bueno, es lo que yo llamé vector W. Bien, condición de coplanearidad. Creo que hace falta mucho aclarar porque cuando ya hablamos de vectores, lo habíamos hablado, es agarrar dos vectores, y ya se los tomé en alguna autoevaluación, dos vectores siempre van a ser coplanares. Para que no sean coplanares tengo que tener por lo menos tres vectores. Bien, esos tres vectores van a ser o no coplanares según el producto mixto entre ellos, ¿está? Entonces, si las rectas se cortan, la distancia entre ellas va a valer cero y por lo tanto el producto mixto va a valer cero. Recuerden que esto que está acá es el volumen del paralelepípedo. Entonces, si las dos rectas se cortan, la altura vale cero. Entonces, este volumen va a valer cero. ¿Estamos de acuerdo? Si las rectas son paralelas, pasa lo mismo. También son coplanares. Entonces, el producto mixto cero. Cuando no van a ser coplanares, cuando el producto mixto sea
distinto de cero, esa es la condición para que sean alabeadas, ¿verdad? Las rectas alabeadas son producto mixto distinto de cero. Cuando son coplanares las rectas, el producto mixto va a dar cero, que equivale a volumen cero, distancia cero, bueno, lo que estábamos viendo recién. Eh, Luego hay un ejemplo que se lo dejo para que lo miren, un ejercicio para que resuelvan, otro ejercicio, y acá terminamos la unidad 1. Yo en la semana pienso subirles otro videíto para aclararles algunas cosas por las preguntas que me estuvieron haciendo de la práctica. Así que por ahora con este video, sí, con este video van a poder hacer el resto de la guía. Y en unos días les voy a subir algunos conceptos que no están en el PDF y son interesantes. Algunos ya adelanté, ya los mencioné en algunos momentos, pero quiero que queden claros algunos conceptos particulares. Así que bueno, en la semana les daré un videíto y después probablemente alguna autoevaluación de diagnóstico para redondear la unidad 1.